Señoras y señores, buenas tardes. Esta es la charla ya 88 de los libros, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahora lo que vamos a ver ya es, definitivamente, ya es Pablo en Corinto. Voy a leerles un fragmento para entrar en acción, para que sepan ustedes un poco de qué trata. Pero antes vamos a rezar. Vamos a, vamos a hablar sobre todo del Espíritu Santo. Y vamos a decirle al Espíritu Santo, ven y llena nuestros corazones. Estate con nosotros siempre, de la misma manera que estás con toda la Iglesia permanentemente. Santa Priscila, San Aquila, personajes que vamos a ver hoy, rogad por nosotros. San Pablo, Timoteo, los demás. San Silas, ruega por nosotros. Recuerden que tengo un canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad. Ustedes lo pueden escuchar a través de vídeo, me pueden ver a mí, o pueden escucharlo a través, ya les digo, de YouTube, o bien a través de todos los podcasts que tengo, iVoox, Spotify, todo lo que quieran pueden escuchar en podcast. Y les ruego que pongan que se inscriban para extender estas charlas que existen. Porque depende, como siempre les digo, dependo de ustedes, porque YouTube funciona de esta manera. Cuantas más personas lo distribuyen, más personas lo van a ver. Bueno, pues empezamos. Vamos a ver, capítulo 18, versículo 1 al 3. Dice, después de esto se refiere a el fracaso tan terrible que tuvo Pablo en Atenas, ¿no? Que nadie le hizo caso, se tuvo que marchar. Dice, después de esto se ausentó de Atenas y llegó a Corinto. Se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Ponto, que acababa de llegar de Italia, y con su mujer Priscila, por haber decretado Claudio que todos los judíos saliesen de Roma. Se llegó a ellos y como era del mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. El oficio de ellos era fabricar tiendas. Bueno, esto voy a pararme un momento aquí porque me interesa hablar un poco de Claudio y de Aquila y de Priscila. A ver, quiero hablarles de Claudio por el emperador, porque es que estamos en pleno siglo, a mediados justo del siglo I. Entonces, es necesario que sepan un poco digamos, la parte histórica para que recuerden un poco. Recuerden que el emperador Claudio fue emperador, que él no quería para nada ser emperador, en el año 51 y morirá en el año 63, o sea que fue 13 años emperador. Y muere asesinado por su mujer, Agripina, porque Agripina tenía un hijo, que era Nerón, y Agripina quería que su hijo Nerón fuese emperador. Y muere porque le prepara un plato de setas envenenado. Anteriormente a Claudio había venido Calígula, o sea que Claudio está entre Calígula y entre Nerón. Quiero que sepan solamente que Claudio no tenía ninguna animadversión hacia los judíos, al principio nada. Y de hecho hizo un favor enorme a los judíos, porque la Calígula lo que había hecho era hacer una estatua, digamos, del emperador, pero del emperador divinizado, y la había puesto en el templo, en el templo de Jerusalén, nada menos. Entonces, lo que hizo Claudio cuando llega, perdón, cuando Claudio llega a ser emperador, finalmente quita esta estatua del templo de Jerusalén. Imagínense ustedes cómo deben estar los judíos, cómo debían estar los judíos de aterrorizados y de enfadados por tener allí se adoraba el único Dios, pues había esta estatua del emperador divinizado puesta por Calígula. Entonces, bueno, pero luego la cosa varió la cosa, porque inmediatamente resulta que, bueno, empezó a haber, digamos, revueltas en Judea. Allí reinaba en Judea el íntimo amigo de Claudio, que era Herodes Agripa I. Y Claudio empezó a pensar, bueno, a ver,
porque que no se me revuelva toda la gente, y entonces lo que hizo fue expulsar de Roma a los judíos. Ahora, de hecho, hay que ver que, a ver, expulsó de Roma a los judíos, pero no probablemente debía haber varios miles de judíos, ¿no? Pero a quien expulsó realmente fue a los cristianos, a los judíos que se habían convertido al cristianismo. De manera que, bueno, podemos decir que pues en el año, esto debía ser por el año 51 52, pues había, pues ni más ni menos, debía haber pues una, bueno, una comunidad cristiana en Roma, pues que poseía pues una cierta entidad, porque para sacarlos de allí, no sé cuántos serían, pero eran fuertemente cristianos, quiero decir. Bueno, entonces esto es lo que les quería decir de Claudio, para que tengan idea y en el contexto histórico. Pero también les quiero hablar de Aquila y Priscila, porque es que es importantísimo que sepan sobre Santa Aquila, sobre San Aquila, perdón, y Santa Priscila, a los cuales hemos pedido. Porque fueron un matrimonio que desempeñó un papel muy activo en los orígenes de la Iglesia. Miren, seguramente a lo mejor, vamos a suponer que a lo mejor se convirtieron en el año 40. O sea, nuestro Señor muere en el año 23, pues en el año 40 más o menos, supongamos que se convierten, están en Roma, se convierten, y, eh, y claro, cuando resulta que encuentran a Pablo en Corinto. O sea, ellos están viviendo, ellos salen de Roma y se van a Corinto, y en Corinto encuentran a Pablo, que comparte su fe con ellos. Y no solamente comparte su fe, sino que además es apóstol. Por lo tanto, se debieron quedar maravillados porque aprendían de él. Y era apóstol. Entonces, seguramente, claro, dice ellos que empezaron como tenían el mismo tipo de trabajo, pues seguramente empezaron a hacer telas y tejidos. Este matrimonio lo que hacían era fabricar telas o tejidos toscos. O sea que digamos que fabricaban la tela, o sea, eran unas telas fabricadas con pelos de cabra. O sea que, digamos que estas telas servían a los viajeros de Oriente que las utilizaban para llevarlas consigo pues, al desierto y hacer allí sus tiendas de campaña. Eh, sí, tiendas de campaña para guarecerse, pues, por ejemplo, durante la noche, ¿no? Ahora bien, es interesante ver una cosa, que es el hecho de que cuando eran tan importantes, o eran muy importantes, que Pablo, de hecho, los nombrará en una carta que está, a ver, en la carta a los Corintios, me parece que es la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Bueno, primeramente, sí que tienen que saber que ya llegaremos, ¿eh? Bueno, cuando Pablo llega a Éfeso, ahora estamos en Corinto, pero más adelante, cuando Pablo llegue a Éfeso, se encontrará con Aquila y Priscila, pero estos Aquila y Priscila, este matrimonio, lo que están haciendo es formar a un hombre que se llama Apolo. Ya lo veremos, ya veremos de qué trata el tema cuando lleguemos, ¿no? Pero también en Éfeso, cuando él escribe su primera carta a los Corintios, em, también saluda a Aquila y Priscila junto con la iglesia que se reúne en su casa. A ver si lo encuentro. Primera carta a los Corintios. A ver si lo encuentro. Sí, aquí dice, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19, y dice, se despide de los Corintios y dice, os envían muchos saludos en el Señor Aquila y Priscila, junto con la iglesia que se reúne en su casa. O sea, aquí lo que nos dicen es que Aquila y Priscila, pues les debía ir bastante bien el negocio, porque con esto lo que conseguían es probablemente conseguir una casa suficientemente grande para que se pudiesen reunir toda la iglesia, o sea, los judíos o paganos que se convertían al cristianismo. Con lo cual quiere decir bueno,
recuerden ustedes una cosa además, que es que durante los siglos I y II no hubo iglesias. O sea, las casas de las personas particulares eran auténticas iglesias, pero antes no había iglesias, al principio, ¿no? Por eso dice, os envían muchos saludos en el Señor Aquila y Priscila, junto con la iglesia que se reúne en su casa. Bueno, entonces, luego, más adelante, cuando por lo visto volvieron a Roma, o sea, los dos, el matrimonio volvió a Roma, en un momento dado, en la carta a los romanos, también al final, capítulo 16, versículo del 3 al 5, resulta que Pablo escribe y también los nombra. Dice, saludad a Priscila y Aquila. Ellos expusieron sus cabezas para salvarme. O sea, no sabemos qué hicieron Aquila y Priscila para salvarlo, pero sí que sabemos que algo hubo, porque aquí el señor Pablo lo que está diciendo es que se expusieron ellos mismos para cubrirle y salvarle. O sea que no se sabe lo que fue, pero que dieron su vida, estaban dispuestos a dar su vida por Pablo. Bien, pues entonces aquí volvemos otra vez a los Hechos de los Apóstoles y entonces ya sí que tenemos a Pablo situado con todo esto que les he dicho, ¿no? Está en Atenas, perdón, está en Corinto, que está a 65 kilómetros de Atenas, y vamos a leer el texto que dice, lo que tenemos. Dice, cuando él está trabajando con Aquila y Priscila y está en la fabricación de tiendas. Y dice, todos los sábados discutía en la sinagoga y se esforzaba por convencer a judíos y griegos. Cuando llegaron de Macedonia Silas y Timoteo, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, dando testimonio ante los judíos de que Cristo era Jesús. Como ellos se opusieran y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente. Desde ahora me voy a los gentiles. Entonces se retiró de allí y entró en casa de un tal justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. O sea que aquí lo que se ve claro es que, bueno, ya lo dice, a ver, Pablo no tenía dinero, o sea, tuvo que trabajar. Y para trabajar él ya siempre había dicho que no quería ser gravoso con la gente a la cual convertía. Esto también está en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 8-9. Vamos a leerlo para que lo vean. Fíjense lo que dice. Dice, es a los Corintios, dice, y estando entre vosotros y necesitado, no fui gravoso a nadie. Fueron los hermanos llegados de Macedonia los que remediaron la necesidad, mi necesidad. Siempre evité el seros gravoso y lo seguiré evitando. A ver, lo que les decía, o sea, él empezó a trabajar todo el tiempo y mientras el sábado se dedicaba a hablar de nuestro Señor Jesucristo en la sinagoga. Y cuando llegan Silas y Timoteo de Macedonia, o sea, de donde tenían que, de Atenas, digamos, él lo que hace es, llegan con un pequeño subsidio. Por lo tanto, lo que consigue Pablo es dejar de trabajar un tiempo y dedicarse plenamente a convertir o hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pero poco duró este subsidio porque no trajeron mucho dinero para que él empezara a trabajar, dejara de trabajar, mejor dicho, ¿no? Entonces, dice, el texto nos dice, capítulo 18, versículo 6, lo vuelvo a leer para que lo lean, para que lo vean. Dice, como ellos se opusieran y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente y desde ahora me voy a los gentiles. O sea que aquí lo que se ve clarísimo es que los judíos no querían entrar en razón, no querían escuchar que Jesús era el Mesías. Entonces ya acaba diciéndoles, vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Esto es digamos, una forma de expresión del Antiguo Testamento. Y significa que vosotros sois responsables de cuanto os suceda.
y también responsables de las consecuencias que se van a derivar de no escuchar la buena nueva del Evangelio. Allá vosotros. Entonces dice, él se sacude los vestidos, es decir, es señal de ruptura con los judíos que no le quieren escuchar, con esa comunidad hostil, completamente a él, hacia él, ¿no? Y dice, yo ya me dirijo a los paganos directamente, ya no quiero saber nada más de judíos. Y esto, fíjense que esto nos pasa a nosotros también, esto de decir, yo soy inocente. O sea, y esto aplicado a nosotros también funciona, porque tú no te vas a quedar tranquilo, eh, tanto si hablas con amigos o hablas con tus parientes o con tus nietos o con quien sea, ¿no? Si verdaderamente tú ves el desvío y la incredulidad de la gente con la cual estás hablando y que no hay forma de que lo acaben de entender porque están cegados, entonces es cuando verdaderamente dices, bueno, yo ya no puedo con esto, yo he hecho lo que he podido, por lo tanto, yo soy inocente en el sentido de decir, me considero inocente porque ya he hecho lo que he podido. No puedo continuar insistiendo más. No va a conseguirse nada, ¿no? Pues esto es igual para él como para nosotros, ¿no? Bien, entonces, continuamos. Dice, entonces se retiró de allí. Dice que se fue. Entró en casa de un tal justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Dice, y entonces, dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y otros muchos corintios también creían. Y al oír a Pablo, se bautizaban. O sea, deja a los judíos, se va a casa de Justo, que tiene una casa cerca de la sinagoga, allí debió estar, y entonces debió hablar con Crispo, que era el jefe de la sinagoga, y claro, la gente al ver que Crispo se convertía junto con su casa y mucha gente que había también, pues la gente, claro, era un referente Crispo. Entonces la gente dice aquí que mucha gente, muchos corintios creyeron, y además se bautizaron. Y finalmente dice, el Señor dijo a Pablo durante la noche en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte mal, porque tengo yo un pueblo numeroso en esta ciudad. Eso es muy interesante porque esto es un... A ver, Pablo debía tener una barbaridad de visiones, y esta es una visión que Pablo debió contar a Lucas y que tuvo, le debió decir Pablo, es que la tuve justo en el momento en que ya me fui definitivamente a casa de Justo y cuando Crispo se convirtió. Entonces, Lucas la coloca aquí, en los Hechos de los Apóstoles, exactamente porque es el momento en que tuvo esa visión. Y en la visión, el Señor le dice, ves que aquí dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, nadie te atacará, y aquí yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Es decir, mucha gente se va a convertir si tú continúas evangelizando. Claro, el Señor se le revela mediante una visión, ¿no? En la que le da ánimos, porque seguramente se debió sentir desaliento, ¿eh? Y para que no desfallezca, ¿no? El desaliento es una tentación, pero bueno, él sintió desaliento, como es lógico, y claro, lo que el Señor lo que hace es reconfortarle, para que luego a su vez pueda reconfortar a los demás. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, y continuaremos la próxima semana hablando ya de que Pablo, bueno, de quién es Galión, y de quién es Galión, que se lo dejo para la semana que viene, y qué es lo que hicieron los judíos para convencer a Galión sobre Pablo, que no lo consiguieron, pero bueno, ya veremos la semana que viene. Les dejo, vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.